suscríbete. John Cena ha sido por más de 20 años el luchador más importante de la WWE. Múltiples campeonatos mundiales, momentos icónicos, una conexión con la cultura pop que pocos luchadores han alcanzado y grandes recuerdos son los que nos ha dejado el líder de la C-Nation. Desde el 2005, año en el que se convirtió en campeón mundial por primera vez, no hubo vuelta atrás. Cena ganó título tras título, hasta alcanzar el impresionante récord de 16 campeonatos mundiales, todos ganados entre aquel 2005 y el 2017. En esos 12 años, John se convirtió en un mito. Siempre ganaba, siempre estelarizaba y siempre se enfrentaba a las estrellas más populares, con la excepción de aquel 2015. En el 2015, Cena tomó un pequeño tour por la media cartelera, ganando el campeonato de los Estados Unidos y defendiéndolo a lo largo del calendario, elevando a toda la media cartelera de una generación que se establecía poco a poco. Hoy, en F24, recordaremos aquel año, quizás el mejor adentro del ring para Big Match John, ya que revisaremos el reinado como campeón de los Estados Unidos de John Cena. Mientras tanto, en algún lugar del mundo, parece que Zack Ryder finalmente recibirá la oportunidad estelar que tanto ha pedido, ya que Hulk Hogan ha accedido a perder ante él en WrestleMania. Un gran empuje, aunque parece que el Hulkster, un fiel pasajero del tren de F24, se ha enterado que Ryder no está suscrito al canal con la campanita activada, ni comparte los videos con sus amigos, ni me sigue en Twitter, en el @F24. Eso no funciona para nosotros, hermano, por lo que el final será cambiado a una victoria para Hogan en 5 segundos. Ahora, Zack Ryder entiende por qué debe de subirse al tren de F24. Pongámonos en situación. El año es 2015. La WWE está pasando por un cambio generacional que ha traído a nuevas superestrellas a la empresa, al mismo tiempo que viejos conocidos como Rey Mysterio y CM Punk decían adiós. Un nuevo estilo se apoderaba de los shows, con estrellas más enfocadas en la calidad adentro de los cuadriláteros, las cuales eran capaces de dar la mejor lucha de la noche 7 días a la semana, aunque estas necesitaban legitimizarse. Para lograr esto, la WWE trazó un plan que se iniciaría en WrestleMania 31 e involucraba los 2 campeonatos de la media cartelera. Para legitimizar estos nuevos talentos, el campeonato intercontinental y el campeonato de los Estados Unidos serían ganados por 2 de las estrellas más populares de toda la industria, Daniel Bryan y John Cena. Esto con la intención de darles luchas emocionantes a las nuevas caras y de darles ese empujoncito hacia los planes estelares de la compañía a quienes supieran aprovecharlo. Bryan ganó un combate con escaleras por la presea intercontinental, mientras que Cena derrotó a Rusev por el campeonato de las barras y las estrellas, poniendo oficialmente todo en marcha. El líder del movimiento del Sí no pudo tener el reinado esperado, ya que sufrió una lesión al poco tiempo de iniciado que lo forzaría a dejar el cinturón vacante e incluso a retirarse por un par de años, por lo que Cena tendría que tomar la batuta por completo. El nuevo campeón enfrentaría a la mayor cantidad de oponentes posibles durante este reinado, y para lograr esto, se tomó una increíble decisión creativa, una que se volvió icónica y que ha intentado ser replicada con más campeones años después. John Cena comenzaría a lanzar retos abiertos prácticamente todas las semanas. La primera edición del US Open Challenge se dio la noche siguiente de WrestleMania 31. Cena, a sabiendas que su victoria ante Rusev no había sido bien recibida por el público, admitió no querer cambiar la opinión de la gente, pero a su vez no huiría de ninguna pelea, llamando a cualquiera en el roster a salir al ring para enfrentarlo con su campeonato en juego. El primer rival para Cena fue Dean Ambrose, antiguo miembro de The Shield, quien cayó ante el Marine en una muy buena lucha. Una semana después, la escena se repitió, y esta vez el reto fue respondido por Stardust, quien le dio una gran batalla a Cena, pero tampoco pudo arrebatarle el cinturón. El tercer reto, llevado a cabo en Reino Unido, recibió respuesta de un viejo rival de Cena, el héroe local, Bad News Barrett, quien también dio su máximo esfuerzo, pero no pudo capitalizarlo para convertirse en campeón. Kane fue su rival en la cuarta semana, aunque el campeón salió avante también de esta defensa. Estas 4 luchas
se llevaron a cabo a la par de la construcción para la revancha entre Cena y Rusev en Extreme Rules 2015, una lucha con cadenas rusas. Cena volvió a derrotar al búlgaro, con el feudo continuando un mes más con miras a Payback, donde se celebraría un I Quit match. Tras Extreme Rules, el Open Challenge recibiría una historia secundaria algo pequeña, con Heath Slater siendo el retador el 27 de abril en Raw antes de ser atacado por Rusev. Slater intentaría semana tras semana responder al reto abierto sin tener mucho éxito en sus intentos, con ataques y situaciones que evitaban que recibiera su oportunidad. John Cena y Rusev resolverían su feudo de una vez por todas el 17 de mayo, pero semanas antes de este combate, los retos abiertos se volverían más interesantes que de costumbre, gracias a la llegada de un nuevo talento. En la edición de Raw del 4 de mayo del 2015, emitida desde Montreal, Quebec, en Canadá, John Cena lanzó otro más de sus retos abiertos semanales, siendo este contestado por nada más y nada menos que Bret the Hitman Hart. Bret, quien llevaba retirado ya más de una década, no se subiría al ring con el líder de la C-Nation para luchar, pero apareció para darle la bienvenida a otro héroe local, quien hacía su debut en el roster principal esa noche, Sami Zayn. Sami, quizás la más grande estrella que había creado NXT para este punto, hizo su presentación luciendo increíble en su ciudad natal ante la cara de la empresa, y aunque no pudo vencer a Cena, se le vislumbraba un futuro enorme. Lamentablemente, un accidente de esos que nadie sabe cómo pasan, pasó. Durante su entrada, Sami agitó los brazos como por lo regular lo hacía, aunque esta vez su hombro resultó lesionado debido a la fuerza con la que hizo el movimiento. Zayn terminó el combate, pero terminaría fuera de acción por el resto del 2015. Cena había enfrentado a gran parte de la media cartelera que había crecido en WWE. Ahora le tocaría enfrentar a algunos talentos recién llegados al roster principal. Una semana después de Zayn, fue el turno de Neville, quien apenas tenía unos meses en Raw, cerrando unos días después de este combate su rivalidad con Rusev, tras vencerlo por tercera vez en Payback. Con el búlgaro en el pasado, había llegado la hora de iniciar una nueva historia, y la WWE buscó una explosión masiva, con el reto abierto del 18 de mayo del 2015, siendo quizás el más importante de toda esta etapa. Cena fue confrontado aquella noche por el entonces campeón de NXT, Kevin Owens, un momento sin el cual F24 ni siquiera existiría, y que terminó haciendo lucir a KO como una superestrella desde el día 1. John Cena contra Kevin Owens en un combate no titular sería oficial para Elimination Chamber, en lo que sería el primer combate en el roster principal para el Prize Fighter. Una gran lucha que terminó dándole el foco al recién llegado canadiense, quien de manera sorpresiva se llevó el triunfo de manera limpia. Aún estando en la media cartelera, ver a Cena perdiendo un combate sin interferencia o trampa alguna seguía siendo raro, por lo que ver que un recién debutado luchador tenía el logro en su palmarés desde su primer combate fue un gran boost en la credibilidad de Kevin Owens. Una revancha se hizo oficial para 2 semanas después, en Money in the Bank, otro combate no titular, el cual es considerado una de las mejores luchas en la historia de la WWE. Cena ganó esta vez, emparejando la serie 1-1, aunque Owens lució increíble en la derrota y en el ataque posterior a la lucha, confirmándose que el feudo cerraría con un tercer combate a celebrarse en Battleground. Esta vez, el campeonato de los Estados Unidos sí iba a estar en juego. Durante esta etapa, los retos abiertos dejaron de suceder con frecuencia semanal, ya que en las 4 semanas entre Elimination Chamber y Money in the Bank, Zack Ryder fue la única superestrella en recibir la oportunidad de retar a John Cena en el US Open. El camino a Battleground fue más largo que para los pay-per-views anteriores, con 5 semanas de diferencia entre Money in the Bank y el siguiente pay-per-view. Por ende, estas semanas tuvieron muchos cambios, los cuales incluyeron que el mismo Owens perdió el campeonato de NXT ante Finn Balor y Cena lanzando sus retos una vez más con frecuencia semanal. Esta vez, los retos fueron contestados por Cesaro. El Superman suizo y el Superman de la WWE tuvieron un combatazo de 20 minutos, el cual terminó con interferencia de Kevin Owens. La lucha fue muy buena,
tanto que se repitió una semana después, en el primer reto abierto de John Cena en estelarizar Monday Night Raw. Cena contra Cesaro el 6 de julio del 2015 es otra de las mejores luchas en la historia de la empresa, combatiendo ambos por más de media hora en un combate que sirvió para establecer a Cesaro como un jugador de impacto en la media cartelera. Llegado Battleground, Cena derrotó a KO, cerrando de esta forma la trilogía y manteniéndose como el campeón de los Estados Unidos, aunque este feudo estableció a Owens como un luchador a futuro para la WWE. Un par de meses después, ganó el campeonato intercontinental y un año después, el campeonato universal. Tras finalizar su historia con Kevin Owens y con SummerSlam en vísperas, John Cena volvería a la escena del campeonato mundial momentáneamente, con un nuevo feudo con el campeón de la WWE, Seth Rollins. La WWE no esperaría hasta SummerSlam para entregarnos la lucha, ya que en la edición del 27 de julio de Raw, Cena y Rollins se enfrentaron en el evento estelar. Esta lucha se volvió infame tras un rodillazo de parte del arquitecto hacia la cara de su oponente, el cual le rompió la nariz a Cena, causando una de las lesiones más aparatosas en la historia del show. John se mantendría fuera del ring por un tiempo tras el accidente, e incluso había dudas sobre su presencia en SummerSlam, pero terminó regresando a tiempo, y se enfrentaría a Seth Rollins en un combate campeonato contra campeonato en el evento veraniego. El ganador se lo llevaría todo. Cena contra Rollins en SummerSlam fue un gran combate, arruinado por un bizarro final, en el cual Jon Stewart, personalidad americana, le costó el título a Cena, dándole la victoria a Rollins tras un silletazo debido a que no quería ver al Marine igualar los 16 campeonatos mundiales de su ídolo Ric Flair. Ahora como doble campeón, Rollins se vería forzado a defender sus dos títulos en dos combates diferentes en Night of Champions, siendo derrotado por Cena en su revancha por el campeonato de los Estados Unidos, antes de vencer a Sting por el campeonato de la WWE. Durante la construcción a este par de combates, John Cena tuvo una de las luchas más curiosas de toda su carrera, al hacer equipo con Sting para vencer a Seth Rollins y al Big Show en Monday Night Raw. Luego de ganar el campeonato una vez más en Night of Champions, John Cena volvería a los retos abiertos, iniciando el 28 de septiembre, cuando se enfrentó a Xavier Woods, y una semana después a Big E, ambos miembros de The New Day. Además, Dolph Ziggler contestaría otro reto una semana después, aunque fue en este punto, en el mes de octubre del 2015, que comenzaron a salir algunos reportes que indicaban que Cena iba a abandonar la programación por un tiempo debido a proyectos que tendría en Hollywood, por lo que parecía que este reinado como campeón de Estados Unidos y su paseo por la media cartelera estaban cerca de llegar a su fin. Más razones para creer esto nacieron del anuncio de que el reto abierto se celebraría en pay-per-view por primera vez en Hell in a Cell, esperándose un rival de alta importancia, quien probablemente pondría fin a esta maravillosa etapa. Los rumores sobre la identidad de su oponente iban desde Dean Ambrose hasta Tyler Breeze, aunque al final del día su rival resultó ser Alberto Del Rio, quien hizo su regreso a la WWE acompañado de Seth Coulter. El patrón venció a Cena y se convirtió en campeón de los Estados Unidos aquella noche, en la que terminó por ser la despedida del Marine de la media cartelera. Cena se marcharía por el resto del 2015 de la programación, reapareciendo en enero del 2016 antes de lesionarse unas semanas después. Su regreso definitivo se daría en el mes de junio del 2016, con un feudo contra AJ Styles, aunque sus salidas se volverían cada vez más frecuentes. Su derrota contra Alberto Del Rio representó el final de la era de John Cena como luchador a tiempo completo. El legado que nos dejó el US Open Challenge se sigue sintiendo hasta el día de hoy. El concepto ayudó a una enorme cantidad de estrellas a salir de su capullo, como Kevin Owens y Seth Rollins, además de darle foco a otras estrellas de la media cartelera, como Cesaro, Stardust y Bad News Barrett. El final con Alberto Del Rio fue prometedor en un principio, pero terminó cayendo en un barranco, con el campeonato siendo defendido en el kickoff de WrestleMania 32, en un combate entre Kalisto y Ryback, celebrado en un AT&T Stadium prácticamente vacío. Aún así, Cena le trajo relevancia a la media cartelera y provocó un giro de 180 grados en su propia reputación.
Si hay una etapa en la que John Cena dejó de ser la estrella más odiada de toda la industria y comenzó a ser más valorado por el público, fue esta, sacando más variedad en sus movimientos y dándole combates increíbles a luchadores de gran talento que eran bastante apoyados por el público de internet. El formato funcionó tan bien que ha sido replicado en años posteriores por la misma WWE y por otras empresas incluso. Ejemplos como Seth Rollins con el campeonato intercontinental, Cody Rhodes con el campeonato TNT, lo que considero es lo más cercano que ha estado alguien de recapturar la magia de Cena, y más recientemente el Cope Open de Adam Copeland. El reto abierto de John Cena fue una enorme etapa en su carrera, la cual le dio un rejuvenecimiento total, razón por la cual esta se trata de una de las más grandes eras en la historia de la cabra. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.